Bien, todas estas cortinas tienen una parte importante para nosotros como cristianos, pero vamos a ir adentro del tabernáculo, que es lo que nos interesa. Por favor, mi hermano. Ese era el tabernáculo, mi hermano, ¿sí? A la entrada, ¿sí? Nosotros vemos una puerta, ¿sí, hermanos? Esa puerta estaba adornada de colores azul, púrpura y carmesí, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Ok. Esta puerta, ¿verdad? Jesucristo se presentó como la puerta, ¿sí o no? Juan 10, ¿sí lo recuerdan? Él dijo, yo soy la puerta, ¿sí? Y el que entre, ¿qué dice? Hallará pastos, ¿sí? Pues es decir, cuando nosotros entramos en Cristo, cuando nosotros venimos con Dios, vamos a ver la provisión a nuestras vidas. Vamos a ver, ¿sí? En nuestras vidas todo aquello, ¿sí? Que necesitamos en este tiempo, ¿sí? Todo aquello que nosotros necesitamos para nuestras vidas como creyentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos a Cristo, ¿sí? Lo primero que encontramos, ¿sí? Es el altar ¿de qué? De bronce. ¿Saben, mis hermanos? ¿Sí? Aquí no podemos señalarlo, ¿verdad, mi hermano? ¿No? Vamos a ver si mi hermana puede hacer maravillas con la tecnología, ¿sí? Ok. Miren, el altar de bronce es aquella obra cuadrada que usted ve pasando, ¿sí? Y ahí era donde se llevaban a cabo los sacrificios, ¿sí? Cuando usted viene a Cristo, lo primero que entiende es que hubo un sacrificio por su vida, ¿sí o no? Que el Señor Jesucristo derramó su sangre ¿por quién? Por usted. ¿Para qué? Para que usted viniera a ser conciliado con el Padre, amén. Para que en su vida hubiese la justicia, para que usted pudiera vivir el perdón, la redención. Usted vino a ser redimido, ¿sí, hermanos? Ok, eso es la parte de Cristo. Ahora fíjense bien, el Señor, posteriormente usted ve un mueble, que es que la fuente de metal o la fuente de bronce, ¿sí? Atrás, posteriormente, ¿sí? En esa fuente, ahí había agua. Y el fondo, el final, la base de esa fuente estaba cubierta de los espejos de ¿quiénes? De las damas, de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ¿verdad? Santifícalos en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, verso 17. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte muy esencial y muy vital para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo con su obra expiatoria nos redimió, ¿sí? Su sacrificio fue perfecto y su obra te llevó a ti a vivir una vida sin mancha, sin pecados. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, cuando nosotros entramos a la tienda, ¿verdad? Eso nos habla de un lugar santo y de un lugar ¿qué? Santísimo. ¿Sí, hermano? ¿Sí, sí estamos bien? ¿Sí? Okay. Ahora fíjese bien, el lugar santo, ¿verdad? Es un tipo de su alma. Y el lugar santísimo es la vida de su espíritu. Ahora vamos a ver aquí algo más detalladamente. En ese tabernáculo, ¿sí, hermano? Al inicio del lugar santo, usted va a encontrar el candelero, la mesa de los panes, ¿sí? Enfrente de la mesa de los panes, usted va a encontrar el candelero, ¿sí? De oro, y a un lado o centro de ellos, pegado a las cortinas, ¿verdad? Usted va a encontrar el altar del incienso. ¿Amén? ¿Sí o no? Estaba el velo, que fue el que se rasgó, ¿sí? Cuando Jesucristo dijo consumado es, y detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo, ¿sí? Se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que ahí estaba el ¿qué? El propiciatorio, ¿sí o no? Y en él había ¿qué? Dos querubines que se veían frente a frente. Sí, sí, hermanos, ya vamos ubicándolo. Por ahí adelante, mi amada hermana, hay un tabernáculo abierto. Ok, aquí vamos a dejarlo así. Sí, sí, así está bien. Miren, nosotros entramos, hermanos, y al tabernáculo, entrando a la puerta, lo primero que encontramos es la mesa de los panes. Hay otro que se ve mejor la mesa de los panes, mi hermano.
si lo encontramos por ahí. Ahí está perfecto, ¿sí? Esta era la mesa de los panes, o es la mesa de los panes, ¿sí? Lo cual nos habla, sí, hermanos, de la obra de Cristo. ¿En qué? ¿En cuanto a qué se imagina usted? Esa mesa, hermano, nos habla de la doctrina, ¿sí? De la doctrina, escúchenlo, porque la fuente tipifica la palabra, ¿sí, hermanos? Pero cuando nosotros venimos a la mesa, ¿sí?, entendemos los ministerios. Había panes, había copas, ¿sí? Y enfrente de ello estaba ¿qué? El candelero, que es la obra del Espíritu Santo, porque dice que iluminaba hacia enfrente. Nosotros no podemos vivir la doctrina sin la revelación del Espíritu Santo. Y no podemos tener, hermano, la adoración correcta si no tenemos la doctrina correcta, la revelación del Espíritu Santo. No podemos fluir como un incienso agradable delante de Dios. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí vamos bien? Ok. Ese incienso, si ustedes ven esa cortina, ese era el velo. Por el velo el sacerdote tenía que pasarse a rastras, por debajo, pecho tierra, ¿sí? Él tenía que meterse por debajo. No había otra forma de meterse. Se llega a pensar, ¿verdad?, que ese velo tenía un espesor aproximadamente entre 5 y 10 centímetros. Por eso es que también fue algo prácticamente sobrenatural que se haya rasgado en dos, ¿sí, hermanos? Para quitar todo lo que era el velo que nos impedía ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En el arca, hermano, ¿sí?, estaban los querubines y teníamos testimonio. ¿Qué era lo que había en el arca? Las tablas de la ley, ¿sí?, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien, todo eso nos habla de la gloria de la palabra de Dios, ¿sí? La gloria de la palabra de Dios te lleva a tener una vida en testimonio y firme. Ahora vamos para allá, hermano, ¿sí? Si nos regresamos un poquito. Cuando tú vienes a Cristo, este tabernáculo no solamente te habla de lo que Dios hizo en tu vida, sino también te habla de una responsabilidad ahora en el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Fíjense, ¿por qué dice eso, hermano? ¿Cuántos han entendido el amor de Dios? ¿Cuántos han entendido que ese amor para su vida es más grande y que nada te puede apartar de él? ¿Hay alguno aquí? Sí, nada más mis hermanos. Pues gloria a Dios, pues con ellos, ¿verdad? Una ocasión estábamos en un lugar y había un hermano ahí y me dice, vamos a alcanzar, ¿cómo dice? Vamos a conquistar el mundo, hermano, ¿verdad? Yo le decía, amén, hermano. Con uno que tenga la intención, con ese alcanzamos el mundo, conquistamos. Fíjese bien, cuando usted entra a Cristo, cuando usted viene a Cristo, usted tiene una responsabilidad. Jesucristo dio su vida por usted, amén, hermano. ¿Sí? Si Jesucristo dio su vida para usted, ese altar de bronce le habla de disciplina, ¿sí? Ahora su vida cristiana debe de tener una responsabilidad. ¿En qué? En Cristo. ¿Usted sabía que ese tabernáculo, el fuego lo encendió Dios? Para todo hay Biblia, hermano, ¿eh? Nada más que siempre me queda en la introducción y queremos entrar más de lleno, ¿sí? Ese fuego fue encendido por Dios. Y dice que en ese altar el fuego no se podía, ¿qué?, apagar. Usted que es un cristiano, un hijo de Dios, nacido de nuevo, usted no puede estar con el fuego apagado. ¿Sí se entiende? Usted debe de estar encendido. Mire, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará Jehová. ¿Sí, hermano? Entonces nosotros podemos estar pasando por circunstancias difíciles, podemos estar pasando por necesidades, atribulados, perseguidos, angustiados, ¿verdad?, derribados, pero el Señor está ¿con quién? Con nosotros. Y en Cristo usted tiene la esperanza de vida. Amén, hermano. Entonces, cuando yo vengo a entender la obra de Cristo en el Calvario, y yo entiendo la obra del tabernáculo, entiendo la visión profética de Dios para mi vida, entiendo que el Señor quiere llevarme a vivir una ¿qué? Una disciplina, un compromiso, una entrega, que yo tenga que estar pendiente de que el fuego no se apague. ¿Quiénes eran los que tenían que estar pendientes de
de que el fuego no se apagara? Los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Se da cuenta cómo usted tiene una responsabilidad en su vida? Entonces, cuando yo vengo delante de Cristo, dice la Escritura, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Voz de júbilo y salvación hay en la tienda ¿de qué? De los justos. ¿Sí, hermano? Ahora fíjese bien, porque cuando yo entiendo la responsabilidad, yo sé que tengo que estar ¿en qué? Encendido. Yo entiendo que debo de vivir un fuego. Yo debo entender, hermano, que mi vida debe de estar consagrada. ¿Cómo puedo, hermano, traer esa leña para que el fuego permanezca? ¿Cómo? ¿Cuál es la materia prima para que usted pueda estar fuerte en su vida espiritual? ¿Cuál? La oración, la palabra, hermano. Esa es la materia prima, ¿verdad? El molino no puede hacer tortillas si no hay maíz, ¿sí o no? Entonces usted necesita la palabra para poder tener esa búsqueda, para que el fuego no se apague. Usted necesita la vida de la palabra de Dios. Ahora, ese lugar era el altar ¿de qué? De bronce, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se hacía ahí? Los sacrificios. Entonces, ¿de qué nos habla? De muerte, ¿sí o no? Ay, hermano, yo vamos a entrar en detalles. De muerte al yo, de renunciar a mi confort, de renunciar a mi comodidad, de renunciar, hermano, a las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Ya se pusieron callados todos. Es que a mí también me gusta bailar la pelusa en la frente. Gloria al Señor, ¿verdad? O sea, usted debe de aprender, ¿verdad? Que este tabernáculo o esta tienda, todo lo que había ahí en el atrio, ¿sí, hermano? Habla del cuerpo, ¿sí? Ese atrio es todo lo que usted ve por fuera, todo lo que lo rodea, eso es lo que le llamaban el atrio, ¿sí? Y eso es un tipo del cuerpo. El lugar santo es un tipo del alma, y el lugar santísimo es un tipo de su espíritu, ¿sí, hermano? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Nos regresamos. ¿Cómo no? Ok. Lugar santísimo, el atrio, mi cuerpo. Lugar santo, mi alma. ¿Sí? Lugar santísimo, el espíritu. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ok. Ahora, fíjense bien. El altar del holocausto, ¿dónde está? ¿Dónde? En el atrio, ¿sí o no? Y esa disciplina viene ¿para qué? Para mi cuerpo, ¿sí? ¿Cuántos saben que ustedes en Cristo fueron vivificados en su espíritu? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Sí lo saben o no? Sí. Ok, yo espero que sí lo sepan. Bien, fíjense bien. Usted dice, yo fui vivificado en espíritu, ¿sí o no? Y su alma empieza a perder el control, ¿sí o no? Ok. Mire, usted es un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí o no? Ok. Cuando usted entiende que usted es un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí? Entendemos que su espíritu fue ¿qué? Vivificado cuando vino usted a Cristo, amén. Su alma fue ¿qué? Justificada, ya no tiene pecado, ¿sí? Pero su cuerpo, ¿qué tiene? Pecado. Por eso es que el cuerpo, ahí me ayuda, usted que puede, desde ahí le apunta y le dispara, ¿sí? Fíjense, su cuerpo, sí, tiene que vivir la cruz. Entonces, el altar del holocausto nos habla de cruz. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí se entiende? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos todos ahí o no? O unos ya se desconectaron, así como diciendo, háblenos de otra cosa más diferente. No, fíjese. Este lugar, esta área del atrio, ¿sí? Tenía el altar de bronce, y ahí era donde se ponían los holocaustos, ¿sí, hermano?
Note usted que usted debe de tener encendido el fuego, eso que le quede presente, porque esa es la voz de Dios. Usted no puede permitir que el fuego en su vida se apague. Usted es el responsable si se apaga el fuego. ¿Sí se entiende? O sea, nosotros no podemos culpar a nadie. Nosotros no tenemos, delante del Señor no vamos a tener un pretexto. ¿Sí? Porque Dios te dijo, no permitas que el fuego se apague. Vas a traer en la mañana y en la noche un ¿qué? Un sacrificio, un holocausto en la mañana y en la noche. Y entonces cuando nosotros empezamos a entender esa parte de Dios para nuestras vidas, entendemos que nuestro cuerpo tiene que ser ¿qué? Crucificado. Amén. Ya no les gustó, ¿verdad? Miren, el precio para caminar con Cristo no es alto, hermano, sinceramente. ¿A cuántos les gusta la oración? A ver, levante su mano. Gloria al Señor, ¿verdad? Pues al menos ya tiene usted 10 para el ministerio de intercesión. ¿No? Ya con 10 ya es un inicio, 12 fundamentos, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Fíjese bien, ese altar nos habla de sacrificio, ese altar nos habla de muerte. Y usted cada que vive la oración, usted cada que viene a la entrega con Cristo, usted está renunciando a su Dios. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted entra a orar, usted renuncia a decidir usted mismo porque quiere que Dios intervenga. Entonces, la oración es adoración. En Apocalipsis 5 dice que son como un incienso que llena las copas. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando tú entiendes que tu oración es adorar a Dios, es un incienso al Señor, es cuando tú estás renunciando a tu yo, es cuando tú estás renunciando a tu carne, es cuando tú estás renunciando, hermano, sí, perdona, al pozole. ¿Por qué dice eso? Porque a lo mejor tocó el tiempo del ayuno, ¿verdad? Viene el tiempo de ayunar, viene el tiempo de buscar, viene el tiempo en el cual, hermano, el Señor lo quiere usar grandemente. ¿Sí? El Evangelio, hermano, se va a seguir predicando. ¿Sí, hermanos? El Señor Jesucristo viene. Y nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos que volver al primer amor. Si nosotros vivimos con pecado en nuestras vidas, si nosotros no hemos entendido, ¿verdad?, la cruz de Jesucristo, si nosotros no hemos entendido la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano, nuestras vidas como cristianos, están viviendo ¿qué? No frialdad, porque usted conoce a Cristo, ¿sí o no? Y tampoco usted está en un fuego encendido. Entonces, ¿cómo está? A ver, dígalo por sus propias palabras. ¿Cómo está? ¿Cómo? Tibio. ¿Y el que es tibio? Ciegos. Señor, sálvanos, ¿verdad? Ten misericordia. ¿Sí se entiende, hermanos? Amén. Mire, hoy el Espíritu le quiere poner una pieza de edificación para su vida. Gracias. Que usted como cristiano, que usted como hijo de Dios, pueda entender esta realidad. Que el Señor lo llama, que el Señor lo espera en la madrugada, que el Señor lo espera en la noche. ¿Para qué? Para declararle, hermano, su verdad, para declararle sus propósitos, para manifestarle su vida, para manifestar su obra, para que usted pueda tener la unción, la gracia, la sabiduría. ¿Para qué? Para estar firme en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de confusión. Usted necesita volver al primer amor. Y cuando nosotros entendemos el tabernáculo en nuestras vidas, no solamente entenderemos los principios para poder vivir una vida victoriosa, sino también para calificar para el arrebato. Escúchenme usted y péseme, porque está Mateo 25 y dice que hay 10 vírgenes, ¿sí o no? Y que 5 eran ¿qué? Y otras 5. ¿Y cuántas se fueron? 5. ¿Y de qué le está hablando?
que a lo mejor de la iglesia se va a la mitad y la mitad se queda? ¿O no? Bueno, piénsenlo de esta manera. Dicen que estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro ¿qué? Ahora piénsenlo de esta manera. Dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro ¿qué? Señor, ¿verdad? Piénselo, piénselo. Porque cuando nosotros estamos viviendo una vida cristiana, tenemos que estar encendidos en el fuego. Tenemos que estar metidos con el Señor, en pasión, en búsqueda. Que la gloria de Dios se manifieste. Mira, hermano, no me lo tome mal, ni se me ofenda, pero ya no es un tiempo para jugar a la iglesia. Es un tiempo de compromiso. Es un tiempo en que la iglesia debe de resplandecer. Es un tiempo, hermano, en donde la iglesia debe de ser esa columna y ese baluarte de la verdad. Hay muchas cosas que el enemigo ha estado trayendo y principalmente la división entre la iglesia. Cuando nosotros estamos metidos con el Señor y sumergidos en su presencia, hermano, nada te puede mover porque tú estás en el fuego. Tú estás en la misión, en el plan, en el propósito, en la comisión de Dios para tu vida. Entonces, cuando tú vives el altar de bronce, tú estás viviendo la renuncia a tu yo. Tú estás entrando en una vida de disciplina, de orar diariamente. Amén. Fíjense bien lo que dice el Salmo 5. Salmo 5. Hay un crucifijo en la mierda. Porque si no, aquí se me van los 10 minutos. ¿No? Salmo 5. ¿Sí o no? ¿Está ahí? Dice el verso 3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Sí dice así o no? De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Amén, hermano. ¿Sí o no? Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, sabemos que lo primero en nuestras vidas, en nuestro caminar, debe de ser ¿qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios, iglesia. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana? Salir corriendo por la leche, hermano, dice, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo primero que usted hace, verdad? Cuando viene usted a entender el plan, el propósito de Dios. ¿Qué es lo que usted vive en su día, en su mañana? ¿Qué es lo que usted hace? Medítelo, no tiene que decirme ni gritarlo a los 4 vientos. Lo que sí tiene que entender es que Dios lo está esperando. Dice, de mañana me presentaré delante. Vamos a ver un ejemplo del Señor Jesús. Amén. Vaya usted a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y del verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, salió, ¿qué dice? Y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cuando apenas era ¿qué? Muy oscuro estaba, temprano, en la madrugada. ¿Sí o no? Dice usted, yo con trabajos me despierto a las 9. Pero Jesucristo se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Sí, hermano? Y dice que iba a buscar ¿a qué? A Dios. A Dios. De eso habla, hermanos, el altar del holocausto. De que usted fluye en un aroma agradable a Dios. Un aroma grato a Dios. Que usted suba como un incienso agradable a Dios. Ahí está mi hijo, ahí está mi hija, clamando a Dios. Qué hermoso es cuando usted entiende su responsabilidad como cristiano. Mire, no digo que no la tenga, porque a lo mejor usted tiene una hora específica para orar, posiblemente usted tiene un tiempo específico para buscar a Dios. Pero dice el Señor que Él se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, antes de que más bien lo molestara alguien, ¿verdad? Y aún así dice que lo buscaban.
Cuando nosotros venimos al plan y al propósito de Dios, podemos entender mucho. ¿Sí? El Señor Jesucristo anhela que tú ores. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense bien, hermano, ¿sí? Si usted va a Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, ¿ya llegó? En Mateo 6, usted ve los hábitos que todo cristiano debe de vivir y desarrollar en su caminar como hijo de Dios. Y dice ahí, en el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en donde? En los cielos. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice, como en el cielo, así también. ¿En dónde? En la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, dice que dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué dice ahí? Perdonamos. Sí dice así, hermano, y dice ahí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora subraye esto, si tiene Biblia de papel, ¿verdad? Porque si la tiene digital, pues póngale ahí un marcador, pero al final de cuentas, cuando se le quita la aplicación, se le olvidó. Y dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya se dieron cuenta qué tan importante es el perdón? ¿Sí? ¿Sabía usted que como varón, como mujer, debe de tener una vida con perdón automático para su cónyuge? ¿Sí? Ya empezamos con problemas. Yo que no quiero seguir teniendo clavado con alfileres ahí en el muñeco. Que Dios me perdone. Vaya usted allá a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a regresar a Mateo, pero vaya usted antes a Primera de Pedro, porque mire, luego a veces pensamos que estamos orando, ¿sí o no? A veces creemos que estamos orando e incluso le decimos al Señor, ¿por qué no me contestas? Parece que tú nada más oyes a los pastores, ¿no? A nosotros nos miras de lejito y feo, ¿no? Pero no, hermano, mire usted, mire bien lo que dice. ¿Ya llegó? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, ¿lo tiene ahí? ¿Sí? Ok, subráyelo también, amado hermano, porque como usted es sacerdote de la casa, más le vale que tenga un corazón limpio. Y como usted es mujer también, ¿verdad? Y complemento de su esposo, téngalo bien en cuenta. Dice la Escritura, vosotros maridos, ¿sí dice así o no? Dice, igualmente, fíjense bien cómo dice, igualmente. Note usted esa palabra, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué? Más frágil. Dice usted, hermano, si usted conociera los envases de Coca-Cola de antes, usted sabría. Dice, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice ahí? No tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? ¿Ya se dio cuenta? A veces nosotros pensamos que estamos orando, pensamos que estamos en la presencia de Dios, pero la oración no llegó ni al techo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dañado. Porque nuestro corazón tiene falta de perdón. Porque nuestro corazón manifiesta el orgullo, la arrogancia, el odio. Es más, hasta le deja de hablar a la mujer, fíjese. O la mujer le deja de hablar al marido, ¿verdad? Lo castigo con el látigo de mi desprecio. Aleluya. Sí. Eso es lo que el enemigo quiere. Para que su oración no tenga poder. ¿Sabe cómo elimina? ¿Sabe cómo elimina el Señor a los ministerios? Poniéndoles rencor en su corazón. Así. Poniéndoles rencor en su corazón, dolor en sus vidas.
¿Sabe cómo un cristiano es debilitado y frustrado en su vida? Cuando en sus oraciones no tiene respuesta. ¿Sí o no? Y dice, yo llevo, ¿cuántos años le cuesta? ¿Cuánto tiempo ha orado por una necesidad antes de continuar? Hermano, yo ni necesidades tengo, por eso no oro. Gloria al Señor. Hermano, usted ya está listo para el cielo. Digo, Señor, ya están preparados. No es cierto, hermanos. Yo quiero que usted pese esa realidad. Mi hija es un testimonio de 7 años de oración. Y 7 años buscando a Dios en ayuno y oración 21 días constantemente, hasta que Dios me dio una palabra de Jehová. Sí. A mi esposa le dijeron que estaba estéril. Y todos decían, llévala a tratamientos. Yo le decía, Dios dice que los maridos oraban por la mujer y la mujer consentía porque Dios escuchaba su oración. ¿Cierto o no? Y que llévala a que la paren de cabeza y que le den una sobada y que le hagan esto y que pongan no sé qué cosas y tantas cosas. Y mire, me metía yo a ayunar, me metía yo a orar. Pasaba 21 días, comía 2, 3 meses, me volvía a meter en ayuno y seguía leyendo la Biblia, seguía leyendo la Biblia. 7 años. Y una vez terminando un ayuno de 21 días, después de 7 años, escuché un susurro en la madrugada que me dijo, yo he añadido un hijo a tu vida. Y fue cuando nos enteramos que venía de ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo usted ha orado? ¿Cuánto tiempo usted ha peleado por una necesidad? ¿Cuánto tiempo usted se ha metido con Dios? ¿Cuánto? Porque mira, muchas veces nosotros le reprochamos, le decimos, hacemos, deshacemos, nos emberrinchamos, nos enojamos. Y Dios no tiene la culpa. Si usted crucifica su carne y se mete en oración, usted va a ver los cambios. Pero usted piensa que es nada más comer chicharrón y sentarse el domingo en la iglesia, ¿eso va a traer cambio en su vida? Tenemos que tener disciplina. Tenemos que ponernos en el altar del holocausto. Tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender a renunciar a nuestro confort. Tenemos que aprender a vivir una vida de entrega, de compromiso, de convicción. Dios no se queda con nada. Y si tú lo buscas de todo tu corazón, dice la Escritura que lo hallarás. Entonces, cuando nosotros venimos a buscar al Señor de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, vamos a ver respuesta, vamos a ver resultado. ¿Por qué? Porque Dios es por ti. ¿Se entiende, amado? Cuando nosotros empezamos a entender esta verdad del texto, cuando nosotros empezamos a entender los propósitos de Dios para nuestras vidas, sabemos que Dios responde, ¿sí o no? Fíjense bien lo que dice 1 de Juan, capítulo 5. Porque a lo mejor dice que el hermano ya se emocionó. Verso 14, verso 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice qué? Él nos oye, ¿sí o no? Ahora, subraya usted esto, porque dice, si pedimos alguna cosa conforme a qué? A su voluntad. ¿Sabemos que el qué? Y veis el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, ¿en qué? En cualquier cosa, escúchenlo, amado. En cualquier cosa, ¿sí? Dice la Escritura, sabemos que tenemos la petición que ¿qué? Que le hayamos hecho. Que le hayamos hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es? Que nos vaya bien, dice mi abuelo. ¿Quién más? Que seamos ¿qué? Salvos. ¿Qué más? Que seamos felices. ¿Qué más? ¿No? Que seamos prosperados. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, que tengas salud.
Que tengas ¿qué? Salud. ¿Por qué? Porque la enfermedad, hermanos, son dardos del diablo, que a veces te quieren detener en tu vida. Pregunta del millón: ¿Dios manda enfermedad? Se quedaron callados. ¿Dios es el autor de la enfermedad, como dice la tradición evangélica? No, Dios no te manda enfermedad. ¿Cuál es el canal por el cual el cuerpo se enferma? Que a veces nos descuidamos, hay enfermedades que son descuidos. Una de ellas, la anemia. ¿Por qué no? ¿Quieren verse sexys y dejan de comer? Y entonces viene la anemia, ¿sí o no? Esa es una realidad. La diabetes. Siguen comiendo a deshoras de la noche. Son las 10, son las 11 y unos taquitos, ¿no? ¿A poco me dicen? Un sopecito, un pambacito, pues que da, ¿no? Pues esos son descuidos. Por comer tanto en las noches, vienen los problemas de hipertensión y vienen los problemas de glucosa. Nosotros, hay cosas que son descuidos y hay cosas que son ataques del diablo. Job. Dice que Job perdió ¿qué? Todo. ¿Quién lo causó? ¿Satanás, sí o no? Amén. Entonces le dijo al Señor: no toques su vida. Dios le puso un límite, le dijo: hasta ahí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios ama a sus hijos? No toques su vida. Y eso ocurre en nosotros. Nosotros tenemos que entender que el Señor tiene para nosotros cosas buenas. Que el Señor quiere que cada uno de nosotros, hermanos, sí, vivamos una vida victoriosa, vivamos una vida de entrega, vivamos una vida de pasión. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo podamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Pecado. Santiago 5, verso 17 o 4. Santiago 4, verso 17. Vaya usted ahí. ¿Ya llegó? Dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado como ¿qué? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. Ahora fíjense bien lo que dice el mismo Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Ya se dio cuenta? El altar del holocausto no solamente nos habla de disciplina, de entrega, de tener el fuego encendido. ¿Usted se siente encendido, hermano? Sí. ¿Como para resucitar un muerto? Amén. ¿O no? Dice, hermano, no tanto, no puede ser. Es que un cristiano debe de vivir esa vida. Escúchelo. Jesucristo no titubeaba, ¿o sí? Jesucristo le traían aún en un féretro a un niño y yo le decía: no llores. Y hacía parar el féretro y oraba por él. ¿Y qué pasaba? Resurrecciones. Dice: cosas mayores que estas harán. ¿Quiénes? La iglesia. Marcos 16 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? El que fuere, ¿qué? Bautizado será ¿qué? Salvo, ¿sí o no? Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen en su nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Fuera demonios. ¿De dónde empezó a echar fuera los demonios el Señor? Cuando inició su ministerio. ¿Dónde? ¿Dónde los encontró? Mire, voltea todo el entorno y ve a un lado a otro. En la sinagoga. ¿Cierto o no? Dice que él entrando en la sinagoga desayuno endemoniado, ¿cierto o no? Y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios vivo? ¿Sí? ¿Has venido para qué? No, le dice para traer juicio. Y lo enmudeció inmediatamente. Note usted
las palabras, las preguntas que hizo el demonio y péselas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En una sinagoga. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué al enemigo le gusta posar en las iglesias? Para mantener al pueblo en religión. Pero cuando el Espíritu Santo trae su mover, los demonios se tienen que ir. Porque entonces la iglesia va a brillar y va a estar encendida en un fuego de santidad, de pasión, de visión, de propósito, en una comisión viva de los planes de Dios. ¿Se entiende, amado? Porque cuando nosotros empezamos a entender los propósitos divinos, empezamos a entender la responsabilidad. ¿Qué estaba haciendo ese hombre endemoniado ahí? ¿O qué estaba haciendo ese demonio en ese hombre que estaba dentro de la sinagoga? ¿Trayendo qué? ¿Confusión o no? ¿Trayendo qué? División. No te juntes con ese, no. Con ese no. Se te van a pasar sus demonios, le decía. ¿Verdad? Pues yo, no, te va a contaminar con ese no. ¿Qué estaba haciendo ese demonio ahí? El Señor Jesucristo le dijo, vete. ¿Sabe su tarea ahora en Cristo usted? Porque no solamente habla, echa fuera demonios. Dice, resuciten muertos, sanen enfermos, limpien leprosos. ¿Sí se entiende, hermano? Todo lo que usted quisiera alcanzar. Ay, ya me lo quitaron. Bueno, en la tierra, hermanos. Gloria al Señor. Nos habla, hermano, del altar. ¿De qué? De bronce. ¿Quiere usted ver la vida de Dios? ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Tiene que aprender a subirse cada mañana al altar de bronce y subir como un aroma grato delante de Dios. ¿Quiere ser ese incienso? En la mañana y en la tarde. No permita que el fuego se apague. No permita que el fuego se extinga de su vida, porque usted es el único responsable. No son los hermanos que están detrás de un púlpito. Dice que ustedes los deben de honrar por el trabajo que hacen. Pero el responsable de mantener el fuego encendido en su vida es usted. Y eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Si usted permite que el fuego se apague, usted será responsable. Porque ha permitido pecado. Porque ha permitido que el enemigo se entrone en su corazón y por eso vive usted una vida laica. Sin entrega, sin pasión, sin convicción. Cuando usted viene al altar, nosotros podemos entender que nuestra vida debe de subir en un aroma grato a Dios. Amén, hermano. ¿No quieres hacer ese aroma agradable a Dios? Tenemos que aprender a vivir ese fuego. Tenemos que aprender a vivir esa consagración. Tenemos que tener, hermano, en nuestras vidas esa santidad. Posteriormente, mire, ¿pasaba a dónde? A la fuente de bronce. Amén. Fíjese bien lo que dice Santiago. Antes de Santiago, vamos a Efesios, capítulo 5, verso 26. Llegó para santificarla, habiéndola, ¿qué dice ahí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, ¿qué nos habla esa fuente de bronce? ¿De qué nos habla? Habla la fuente de metal o la fuente de bronce. ¿De qué? De mi disciplina y mi compromiso ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Todavía resisten? ¿O ya nos dormimos a todos? ¿No? ¿Sigue despierto? Ese compromiso en la palabra usted debe de vivirlo. Ahora, fíjese bien, doctrina.
¿Qué es doctrina? ¿Ustedes han escuchado la palabra doctrina? Doctrina. ¿Qué es doctrina? La enseñanza, los principios ordenados de la Biblia, escuchen, que se aplican a mi diario vivir. Usted ha escuchado esa parte, porque ahorita la leímos, que usted debe de perdonar. ¿Lo practica? Sí, pero menos a mi esposo. Yo puedo perdonar a todos, pero a mi esposa no. Es absurdo, ¿verdad? Mire, tan absurdo es como lo dice la Escritura. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? ¿Sí? Y a tu hermano que a veces no lo amas. Ayer, fíjese que Dios en su misericordia me ha permitido tener comunión con hermanos bautistas, presbiterianos, ¿verdad? Metodistas. Y el presbiteriano tiene una línea, ¿verdad? Así, bien firme, bien fuerte. Ay, Señor. Pero ayer me tocó un bautista, ¿verdad? Que decía, hermano, no me diga usted que es de los que escupen y se caen las personas. Yo volteé y le dije, lo agarré así del hombro, ¿verdad? Le digo, hermano, no es tanto así. Pero sí creo que Dios puede traer un milagro instantáneo en la vida. Creo que Dios puede tocarlos sin necesidad de escupirlos. Usted es sabiduría, ¿verdad? Porque si le digo, ¿qué le pasa, hermano? No podría ser como tal. Y el presbiteriano siempre me dice, ¿a ustedes les gusta la música así como muy movida y eso debe de ser así en un orden, ponerse firme y todo? Le digo, amén, hermano. Le digo, es más, lo acompaño con un himno. Le digo, vamos a alabar al Señor con sus himnos. ¿Por qué? A final de cuentas lo vamos a alabar, ¿sí o no? ¿Qué es lo que usted va a estar haciendo en el cielo? ¿Escuchando predicaciones de Jesús? Estamos esperando la revelación más profunda cuando estemos en el cielo. Ay, sí. Usted va a estar adorándolo. Y aquí me cuesta trabajo, me dicen cosas de hermanos. Es más, dice, ay, ¿quién va a dirigir la alabanza? No puede ser. Me hubiera venido al estudio nada más, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, es una realidad. Nosotros vamos a adorar. Cuando entendemos la visión de la adoración, cambia. Y la palabra nos limpia. ¿Sabe qué hacía el sacerdote ahí? Se lavaba. ¿Qué se lavaba? Los pies y las manos. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Santo. Dice que qué palabras ocupaba el Señor justamente cuando el pueblo iba a hacer una obra grande. ¿Quita qué? El calzado de tus pies. ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, antes de que sigas, quítate el calzado de Egipto, ¿verdad? Tu andar mundano, carnal, pagano, ¿sí? Tu vida humana, porque el lugar en donde estás es santo. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuántos traen aquí a la iglesia el calzado de Egipto? ¿Cuántos? Ya le iba a decir, voltea a ver a su hermano, ¿verdad? Pero va a decir, hermano, aquí puro ángel, espero no sean caídos, gloria al Señor, ¿verdad? Porque es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí, hermano? Mire, a veces nosotros queremos traer las pisadas de Egipto a la iglesia, ¿sí o no? Hacemos grupitos, son mis meros cuates, nosotros no, ¿sí o no? Con estos sí, con ellos no, ¿verdad? Y vamos al hermano y dicen, ay, que viene este hermano. ¿Eso dónde lo aprendió? En Egipto, en el mundo, ¿sí o no? Y le dice, ¿vamos a conquistar la tierra? ¿Qué le dijo a Josué? Quita el calzado de tus pies. También se le dijo a Josué, ¿por qué? Porque iba a heredar ¿qué? La tierra, iba a pelear las batallas ¿de quién? Del Señor. ¿Qué iba a hacer Moisés?
Iba a sacar al pueblo ¿de dónde? De Egipto. Y le dijo, ¿qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entrar a la presencia de Dios es entender la santidad. Queremos ver la herencia en nuestras vidas. Queremos ver nuestras familias salvarse. Queremos ver a nuestros hijos venir rendidos al Señor. Queremos ver la obra de Cristo manifestarse en todo momento. Santidad. Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Se entiende, hermano? Entonces, cuando yo empiezo a entender los propósitos de Dios, yo entiendo que el sacerdote se tenía que lavar. Ahora, fíjese bien, escúchenlo. ¿Cuántos son lectores de la palabra? A ver, levante su mano. Quiero ver cuántos. No. Hay que ser un discipulado. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Siempre, los únicos que leen la Biblia son los de esta banca. No puede ser posible. ¿De verdad no leen la Biblia, hermanos? Amén. Podemos iniciar un discipulado de lectura de la palabra para que usted la pueda leer. En verdad no es difícil. Si usted lee 3 capítulos de la Biblia diarios en un año, termina de leer ¿qué? Toda la Biblia. ¿Y si usted lee uno? ¿En cuántos años? Pues en 3 años va a terminar de leer la Biblia, ¿sí o no? ¿Se puede o no se puede? Amén. ¿Verdad? Y si no, pues tenemos que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Ya voy para allá. No está bien, hermano. No había el Señor. A ver si tenemos movidos esos dedos. Miren, la fuente de metal, ¿sí? Nos habla de vivir la palabra de Dios. ¿De qué? De vivir la palabra de Dios. Entonces, nótelo usted. Quiero que usted vea. Aquí en Efesios 5, verso 26, dice que para santificarla, habiéndola ¿qué? Sí. Purificado. ¿En dónde? En el lavamiento del agua. ¿Por qué? La palabra de Dios te santifica y te ¿qué? Te purifica, ¿sí o no? Oído, hermanos, oído, porque aquí hay una relación. La palabra de Dios te ¿qué? Te purifica y te ¿qué? ¿De qué te habla la estar purificado? ¿De qué te habla? Cuando oyes pureza, ¿qué oyes? ¿Qué entiendes? A ver, fuerte. Santidad, no. Santidad, la purificación. A ver, hermano, ustedes imagínense rápido una botella de agua. ¿Ya la tienen en su mente? Ahora pónganla así a vista de la luz. Dice agua purificada. ¿Sí dice cielo? ¿Y qué le ve a esa agua? No le ve mezclas, ¿o sí? No le ve ninguna mezcla, la ve como transparente, limpia, ¿sí o no? Cuando usted viene a leer la Biblia, las sandalias de Egipto se le tienen que quitar, las sandalias de Egipto se tienen que ir. Usted ya no puede vivir mezclas. ¿Sí se entiende? Usted ya no puede estar viviendo, hermano, sí, en su vida cuestiones meramente humanas. ¿Cuáles son las cuestiones meramente humanas? Gloria al Señor, ya nos pasamos, hermano. Ya le paramos. Ay, Señor, mire, ya está. Estoy tirando todo. Sí, gracias. Es importante que nosotros lo podamos ver y entender. ¿Sí, hermano? Mire, mi vida cristiana, cuando viene a vivir la palabra de Dios, se derriban las mezclas. ¿Sí, hermano? Es decir, tú ya no tienes el participar tanto en las cosas de la carne. ¿Sí sabe usted cuáles son las cosas de la carne? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué se imagina? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Vaya usted a Gálatas, ¿sale? Vamos a Gálatas, capítulo 5. ¿Ya llegó? Fíjense bien, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Fíjense bien, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. No pueden heredar ¿qué? El reino de Dios. Ahora vaya usted a 1 Corintios, capítulo ¿qué? 13. ¿Llegó? 1 Corintios, capítulo 3. 3. ¿Ya está ahí? Eso es todo. Verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como ¿qué? Como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ya se dio cuenta? No están conforme a la vida del Espíritu. ¿Sí? Celos, contiendas, ¿y qué? ¿Qué dice ahí? Disensiones. Dice usted, hermano, aquí por hijo de Dios. Amén. Si es así, usted debe de vivir la pureza, usted debe de vivir la santidad. Amén, hermano. ¿Sí o no? Cuando nosotros venimos a la palabra tenemos responsabilidad. ¿Sí, hermano? Fíjense aquí lo que dice Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Dice la Escritura: verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ya se dio cuenta? ¿La palabra qué? Implantada, ¿sí? La cual puede salvar vuestras almas. ¿La palabra qué? Implantada. ¿Por qué? Porque usted trae un chip que se inclina de continuo ¿a qué? Al mal, a la carne. ¿Sí, hermanos? Si usted deja de leer la Biblia, inmediatamente ¿qué es lo que va a vivir? Contienda, ira. ¿Sí o no? Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted sabe cómo manejar las situaciones en su vida. ¿Sí se entiende, hermano? Ahora fíjese bien, porque aquí hay una revelación grande. Dice: reciban con mansedumbre, es decir, acéptala, reconócela, vívela. ¿Sí? Recibe la palabra implantada. Ahora fíjense bien, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿En qué dice ahí? De lo que hace. Josué 1, verso 8. Yo creo que con esto cerramos, para que no se me queden dormidos todos. Josué 1, 8. ¿Llegó? Dice la Escritura: nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. ¿De dónde? ¿En dónde debe de estar?
Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de qué? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dice ahí? Y todo. ¿Y qué es todo? Pues todo, ¿verdad? Ahora fíjense bien. Decía un hermano, ¿sí? ¿Cómo quiere que traiga la Biblia en la boca? ¿Quiere que le traiga mordiendo? Ya bastante es con que me la ponga debajo. Le digo, ay, hermano, le digo, es tener la palabra en tus labios, conocer lo que dice la Biblia. En una situación en tu vida, como se llame, ¿sabes qué es lo que Dios te pide? ¿Sí o no? ¿Sabes tú tu mayordomía como padre y lo que Dios te va a pedir a cuentas de tus hijos? ¿Lo sabes? ¿Sabes tú tu vida de responsabilidad delante de Dios personal? ¿Sí la sabes? ¿Y sabes qué es lo que Dios te va a demandar en tu vida cristiana? ¿Sí sabes que vas a comparecer delante del tribunal de Cristo? Y dice que tus obras van a ser probadas por el fuego. ¿Y si sabías que los ojos del Señor son como llama de qué? De fuego. ¿Y sabes que hay sabiduría en esos textos para tu vida? Y dice que el que edificare, ¿sí? ¿Con qué? Con oro, con plata, piedras preciosas, madera y hojarasca y heno. Dice, serán probadas sus obras por el fuego. Por el fuego. Escúchalo, hermano. Oro, gloria de Dios. En el tabernáculo el oro manifiesta la gloria de Dios. ¿Sí? La plata habla de la redención. Las piedras preciosas, dependiendo de la piedra que es, tiene una tipología para la Biblia. Pero esas piedras preciosas también usted las veía en ¿dónde? En el pectoral de los sacerdotes. Y eso habla de una vida totalmente diferente, hermanos. La madera habla de la humanidad. El heno y la hojarasca ya no tienen nada que ver más que las cuestiones de este mundo. ¿Cómo está edificando? Este libro de la ley, no sé qué, no se apartará de tu boca, sino antes meditarás en él, dice, de día y qué, de noche. Y usted lo tiene ahí guardado hasta el próximo servicio. De día y de noche. Dice, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿El rencor, la ira, el enojo, la contienda o la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oído, porque hay muchas cosas en nuestra vida como cristianos que tenemos que entender de acuerdo a lo que la palabra de Dios le dice, y que usted debe de estar consciente de lo que Dios le está demandando, ¿verdad? Dios le ama y Él espera que usted vuelva a su primer amor, que usted vuelva a la entrega, a la pasión, a tener una convicción firme, a vivir la fidelidad en Dios. Amén, hermano. Si usted no tiene esa entrega, si usted no tiene esa fe, empieza a tener y ríndase al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, aquí está mi vida.
usted va a ser próspero su camino. Y todo le va a salir. Amén. Póngase de pie. Dios es bueno. Te damos gracias. Levante sus manos. Dios es bueno. Te adoramos. Te exaltamos. Tú eres grande, tú eres temible, tú eres fiel. Adórelo, hermano. Adórelo. Dígale, Señor, mi vida es tuya. Dígale, Señor, vine para adorarte. Te adoramos, Jesús. Levante sus manos.